¿Cómo están? Ya, ya la tarde, ¿verdad? Un poco pesado, pero qué bueno que tomamos un café. Para aquellos que apreciamos el café, nos despierta un poco. Yo en la mañana es, como dicen, el password de la mañana. Y entonces ya abro la ventana del Windows y avanzamos. Gracias por el espacio. La verdad es que le decía a Soledad que gracias por darme la oportunidad de compartir algunas de las experiencias muy particulares que estamos dando en el Tecnológico de Monterrey. Y yo voy a compartir un poquito de lo que ya se ha estado compartiendo durante la mañana, que es el tema de innovación y ubicándolo en el área de bibliotecas. Voy a hablar, yo seguro que conocen los resultados que se dieron de visión de IFLA en el 2018. Y la quise presentar porque hay algunos elementos que están aquí, de los que ha hablado Andrés y ha hablado ya varios panelistas. Y fíjense cómo en esta visión de las bibliotecas, del lado izquierdo, pues hicieron reflexiones y luego se identificaron oportunidades. Es decir, ¿qué desafíos tenemos desde las bibliotecas hacia la innovación, la transformación y la evolución? Entonces, yo estoy señalando en un color diferente o subrayando aquellas cosas que a mí me parecieron relevantes. Por ejemplo, en las reflexiones que se generaron de la IFLA del 2018, ustedes pueden descargar el reporte, dice que las bibliotecas estamos comprometidas con el acceso libre o el acceso abierto, la democratización del conocimiento, que debemos o propiciamos la innovación digital, que deseamos ser menos burocráticos, inflexibles y resistentes al cambio. Eso es lo que queremos empujar, queremos promover, ser catalizadores de la innovación. Y de las oportunidades que se generaron de esa reflexión es: debemos actualizar nuestros roles tradicionales. No ha habido un foro en el que yo asisto en el que no se mencione que el perfil del bibliotecario tiene que cambiar, que tiene que evolucionar, que el perfil de biblioteca desde la carrera hay que hacer una transformación, que hay que incluir competencias o habilidades diferentes para que se puedan insertar en el mundo real de las universidades. De eso se ha hablado mucho, también, no sé si les hace sentido, también menciona que debemos de adaptarnos a los permanentes cambios tecnológicos, y hoy en día estábamos hablando hace un momento de la inteligencia artificial y cómo nos debemos de adaptar a esos cambios que estamos viviendo. También habla de desafiar las estructuras y los comportamientos existentes, y eso es muy difícil. Se dice fácil, pero es muy difícil, y Andrés nos acaba de platicar una experiencia de lo que él vivió, y seguramente las estructuras no estaban como él quería y tuvo que empujar y propiciar mucho consenso, mucha negociación, mucho lobbying, y explicarle a las estructuras y a las áreas de talento cómo debían de cambiar las cosas. Nosotros tuvimos un presidente en el TEC de Monterrey que nos decía que cuando los procesos no funcionan, quien debe de cambiar los procesos es el doliente. Y el doliente es: si a mí no me funciona el proceso, yo lo tengo que cambiar. No tengo por qué esperar a que alguien más venga y me lo cambie, porque nunca va a cambiar. Si a mí me duele, yo lo cambio. Yo sé que se dice fácil, pero es difícil, porque hay que mover estructuras, hay que mover formas, hay que convencer a muchas personas para cambiar un proceso. Pero eso es lo que nos está diciendo, es nosotros como bibliotecas debemos de empujar esos cambios. Entonces, creo que esa primera reflexión quería hacer de conexión. En el 2017 y antes del 2017, en el 2014, recordarán, en EduCaus hay un reporte que se llama Horizon, de innovación en las bibliotecas. Y este reporte lo que menciona son tendencias, hacia dónde, hacia el futuro se están moviendo las bibliotecas. Y en este reporte yo estoy colocando un resumen muy ejecutivo de todo ese reporte, y lo que está diciendo este reporte, fíjense, como tendencias principales,
cambios más significativos y desarrollos tecnológicos que se tienen que ir revisando. Algunas de estas cosas que se estaban viendo en el 2017, hoy en día ya son una realidad. Por ejemplo, estábamos viendo aquí en este entonces de realidades mixtas, y ya estamos viendo realidad mixta, aumentada y realidad virtual, ¿verdad? Ya es alguna realidad que tenemos hoy en día. También se estaba hablando de asistentes virtuales, y yo he escuchado que ya algunas bibliotecas tienen un chatbot. Nosotros también ya tenemos un chatbot, un asistente virtual que entra y le haces preguntas y te da respuestas, no tan inteligentes como ChatGPT, pero ya te da algunas respuestas de asistencia virtual. También se habla de visualización de la información, Learning Analytics, etcétera. Todo esto como una especie de resumen. A mí me gustó y resalté tendencias importantes, por ejemplo, que en el corto tiempo, 2 años, a partir del 2017, debíamos de estar adoptando el valor de la experiencia del usuario como algo importante en las bibliotecas. De qué manera estamos adoptando la experiencia del usuario y ponemos en valor esa necesidad del estudiante. Entonces, esta es una de las tendencias en el corto plazo. Otra de las tendencias que se veían a 2, 3 años es la identidad en línea única. Single sign-on, una sola autenticación, no me pidas muchas autenticaciones, soy el mismo, no tengo por qué tener 5 cuentas o 5 correos o 5 contraseñas. Estamos batallando todavía con eso, las tecnologías no nos han facilitado mucho todavía, pero ya se ven tecnologías que nos van a ayudar, por ejemplo, con conexión federada y autenticación de proveedores, y creo que vamos en buen camino. Ya ahí vamos avanzando con esas tendencias de experiencia digital del usuario. Hay otra tendencia que es inteligencia artificial, y esta la veían a 4 o 5 años. Y ya, fíjense que se cumplió 2017, 2023, y ya estamos viendo como una realidad el uso de inteligencia artificial como una tendencia clara que debemos de estar adoptando. Una cosa es que ya llegó la tendencia y otra cosa es el proceso de gestión de cambio y de innovación que nos platicó Andrés, que debemos de empujar en nuestros equipos y en nuestras bibliotecas para empezar a adoptar mediante iniciativas y proyectos esos pilotos, prototipos o cambios, ¿verdad?, que debemos de ir detonando. Hay algunas preocupaciones, yo creo que no soy el único, espero que no. En el tema de biblioteca, yo les platicaba, estoy cerrando nosotros hacemos presupuesto anual octubre, noviembre, y justo estaba cerrando presupuestos antes de venirme a este viaje, de cuál va a ser el presupuesto para el próximo año en las bibliotecas, y yo veo este tipo de tendencias. Fíjense, de la encuesta de Spark, mencionan que va a haber, el 56% tendrá que hacer frente a recortes del 10% o hacia abajo, puede ser del 8, del 6, del 7, yo no sé si ustedes tuvieron recortes de presupuesto, yo sí los tuve. Y el 23%, el 21% con recortes superiores al 20% de los encuestados. Más el 21% es bastante cuando hablamos que Spark tiene 250 bibliotecas en el mundo conectadas y todas están diciendo que es algo que les preocupa. Yo le platicaba aquí en corto, no sé si Andrés o alguien con el que estaba platicando, el presupuesto para el siguiente año es el presupuesto más bajo que he presentado en los últimos 8 años. Pero eso no nos debe de limitar a la innovación. Debemos de seguir jugando las fichas y las cartas que tenemos, motivando al equipo, motivando las conexiones, motivando lo que estamos haciendo de corazón, porque nos interesan los estudiantes, nos interesan nuestros profesores, nos interesa la academia. Entonces, ¿de qué manera seguimos adelante? Este reporte a mí me encantó, es nuevo, del 2023, de la Universidad del Rosario, y es una forma de ver las tendencias también de innovación educativa en las bibliotecas. Me gustó el reporte porque ve
observa el mundo y luego dice, bueno, esto como que aplica para nosotros en América Latina, esto como que aplica que podemos hacerlo nosotros, y también ya nos aplica un poquito con ejemplos muy claros de cómo lo están aterrizando. Entonces, por ejemplo, aquí pueden ver tendencias vigentes, tendencias con nuevo enfoque, el impacto en educación superior y el impacto en las bibliotecas. Y aquí hay algunos conceptos de los que hemos estado hablando durante la mañana. Por ejemplo, hemos estado hablando de transformación digital como una tendencia que continúa. El tema de éxito estudiantil y fomento a la permanencia o continuidad académica. Lo que queremos es que el estudiante tenga éxito en la universidad. Todos en la universidad queremos que desde que atraemos al estudiante tenga éxito durante toda su formación y le vaya muy bien cuando egresa, ¿verdad? También otros temas como inteligencia artificial generativa. Y en las bibliotecas, fíjense aquí es competencias digitales, comunicación académica en abierto, lo que es ciencia abierta, acceso abierto, aplicación de nuevas tecnologías como lo que estábamos hablando de inteligencia artificial. Yo les voy a platicar un poco de realidad virtual que estamos implementando en el Tecnológico de Monterrey. Entonces yo les recomiendo que vean, que tengan la oportunidad de leer este reporte y lo puedan tropicalizar a sus universidades. De esos reportes, yo identifiqué tres elementos de valor que a mí me llamaron mucho la atención. Uno de ellos es qué preocupaciones o tendencias veo como biblioteca. Veo la preocupación permanente de la eficiencia financiera, los presupuestos, de qué manera hacemos más con menos y cómo garantizamos la continuidad académica y operativa de nuestras bibliotecas. También veo que es muy importante la evidencia del valor de la biblioteca para nuestros directivos, para nuestras rectorías. Debemos de saber interpretar lo que estamos haciendo en biblioteca y hablarlo en el idioma que ellos necesitan escucharlo. Porque muchas veces cuando yo platico con algunos de los directivos en la universidad me dicen es que la biblioteca es otro mundo, es otro idioma, no sé de qué me estás hablando, por favor trata de explicarme un poco cómo eso que tú estás haciendo va a impactar las finanzas de la institución, cómo va a impactar el modelo educativo, cómo va a impactar el proceso de enseñanza-aprendizaje, cómo va a impactar la experiencia del usuario, del estudiante. Entonces, ¿de qué manera evidenciamos nuestro trabajo hacia nuestros directivos y nuestros sponsors? Y la experiencia del usuario. ¿De qué manera buscamos el éxito académico del estudiante y nos enfocamos a que lo más importante es el estudiante? Y cómo ayudamos a que el estudiante le facilitemos lo que estamos haciendo como biblioteca. Entonces, ¿qué hay, por ejemplo, en el tema de eficiencia financiera? Yo lo que viene en estos reportes es las prioridades siguen siendo la evolución a las colecciones, a los servicios, disminución general de las colecciones generales. Voy a hablar un poco de esto, de cómo se ven la disminución de las colecciones impresas y cómo se están creciendo las colecciones digitales, por ejemplo. En el tema de evidencia del valor, en las encuestas que hicieron de Spark y los reportes, se mantiene el desafío de convencer a los líderes de los campus de la propuesta de valor, de cómo la biblioteca impacta académicamente el modelo educativo, la experiencia del usuario y el éxito académico. Entonces aquí es un poco del resumen de estos tres elementos. En el Tecnológico de Monterrey somos 46 campus y sedes. Damos servicio todos los niveles educativos, preparatoria, bachillerato, profesional, pregrado, posgrado e investigación. Más o menos en números, lo decía en la jornada del día de ayer, atendemos a más de 100,000 usuarios. Son 60,000 estudiantes de profesional este semestre, 27,000 y fracción de bachillerato, 10,500 profesores entre planta y cátedra, 7,500 de posgrado, además de los egresados, que también atendemos más de 300,000 egresados, algunos programas importantes de impacto social como la PrepaNet y profesores eméritos, además de los colaboradores administrativos de la institución.
Todo eso con 200 bibliotecarios que estamos distribuidos en el país y trabajamos con un modelo de colaboración. Integramos una red de servicios de biblioteca. El modelo de biblioteca es un modelo híbrido. Hay servicios presenciales in situ, pero también hay modelos, servicios virtuales. Lo vimos ahora que tuvimos la pandemia, lo platico, que se reforzó mucho este modelo, porque en mi institución, marzo del 2020, nos dijeron se tienen que ir a su casa. Y cerraron los campus, y los campus permanecieron cerrados 1 año y medio. Y al estar cerrados los campus, tampoco hubo acceso a las bibliotecas y a las colecciones impresas. ¿Qué hacíamos? Teníamos que seguir entregando valor. La biblioteca digital, que ya teníamos desde 1999, nos ayudó a seguir entregando todos los recursos digitales que necesitaban los planes de estudio e investigación, pero sí tuvimos que transformar procesos, tuvimos que transformar roles. Mucho del personal de biblioteca no estaba familiarizado con dar asesoría virtual, Teams, Zoom. Bueno, tuvimos que hacer muchos cambios en el perfil de biblioteca y desarrollar nuevas habilidades. Y yo cuando llegué en la biblioteca, lo primero que pregunté es, por favor, muéstrenme, yo no vengo de biblioteca directamente o formación bibliotecaria. Yo tengo otro tipo de formación, yo tengo formación en informática y estudié maestría en Administración de Tecnologías de Información y la segunda maestría que estudié fue en Ciencias de la Información, Administración del Conocimiento, Bibliotecología. Entonces, yo tengo en el tecnológico 23 años de servicio en la institución y 15 años mis primeros 15 años estuve primero en la Facultad de Ingeniería en posgrado, como profesor en posgrado, luego en un centro de innovación educativa y muchos de mis proyectos fueron en innovación. A mí me invitaron a las bibliotecas en el 2018 y la encomienda que me pidieron es: necesitamos que nos ayudes a transformar la biblioteca. Necesitamos que la biblioteca se empiece a mover, porque el modelo educativo del Tecnológico de Monterrey se empezó a mover en el 2014. Le llamamos modelo educativo TEC 21, un modelo basado en competencias, un aprendizaje basado en retos, y toda la universidad se estaba moviendo, pero la biblioteca no se movía. Entonces me pidieron en el 2018, ayúdanos a empezar a desarrollar estrategias para empezar a movilizar a la biblioteca. Y entonces cuando llego a la biblioteca les digo, bueno, ¿y qué se espera de la biblioteca? Vamos a tomar la fotografía hoy, el ASIS, cómo estamos hoy en día. Y lo que me encontré es que no había normativa, por ejemplo, lineamientos, políticas claras de qué era la Biblioteca Académica del Tecnológico de Monterrey. Lo primero que tuve que hacer es gestión. Fue una de las pláticas que se dieron hoy en día en la mañana, fue de las primeras lineamientos. Entonces trabajamos en lo que son los lineamientos de gestión y desarrollo de la Biblioteca Académica del Tecnológico de Monterrey. Y en ese documento pusimos en blanco y negro qué se espera de la biblioteca. Y definimos 4 indicadores, 4 categorías. Un primer indicador lo trabajamos en cuanto a capacidad instalada. ¿De qué tamaño tiene que ser la biblioteca? ¿Cuántos espacios o asientos debe de proveer la biblioteca para el campus? ¿Cuántos bibliotecarios debe de tener la biblioteca para el campus para garantizar la atención de los estudiantes? Nada de eso estaba en blanco y negro. Definimos ese primer indicador. Segundo indicador, definimos servicios. ¿Cuáles son los servicios mínimos que se deben de garantizar en la biblioteca? Empezando por los horarios de atención y servicio, préstamo, etcétera. Porque la biblioteca, al estar en un lugar de privilegio en el campus, en el caso del TEC de Monterrey, en el corazón del campus, en el centro, es un espacio muy demandado. Todas las áreas académicas quieren estar en la biblioteca, porque es el centro de donde confluyen los estudiantes, y todos quieren estar cerca de los estudiantes. Entonces, yo, como les digo a los colegas, le querían colgar esferitas
de más al arbolito de Navidad. No se puede, necesitamos garantizar cuáles son los servicios mínimos. Y definimos servicios como segundo indicador. El tercer indicador que definimos fue acervos. Tienes muchos libros en la biblioteca. ¿Y cuántos son muchos? ¿Y cuántos son poquitos? No sé si a ustedes les pase, pero a mí me cuestionaban mucho. Es que necesitamos liberar aquí algunos espacios porque vamos a implementar un proyecto de espacios educativos y Learning Commons. Pero los libros los necesito, pero ¿para qué quieres tantos libros? Bueno, definimos en blanco y negro con indicadores cuáles son el mínimo a garantizar de colecciones en el campus. Y de ahí para arriba. Ese fue el tercer indicador. Y el cuarto indicador fue, ¿perdón? En función de planes de estudio, estudiantes y profesores del campus. Y el cuarto indicador fue espacios educativos. ¿Qué sí y qué no se espera que exista en el recinto, en el edificio de biblioteca? ¿Cuál es la vivencia? Y es esta. Por ejemplo, nosotros definimos vivencias. Creo que le estaban llamando usos. ¿Qué usos le quieren dar a la biblioteca? Y, por ejemplo, la vivencia de colaboración, orientación, tutoría, presentación, exhibición. Aquí están las vivencias declaradas. Y luego del lado izquierdo, aquí ven las vivencias nuevamente, y definimos servicios, componentes y complementos. Componentes son, estos espacios educativos tienen que estar en todas las bibliotecas del TEC de Monterrey, en los 46 recintos. Y los complementos puede ser que existan o no, dependiendo del tamaño, servicio, vocación del campus. Y también declaramos cosas que no queríamos en la biblioteca. Definimos como una especie de estándar de identidad de la biblioteca. Y en este estándar participaron muchas áreas de la institución. Participó infraestructura, planta física, arquitectura, comunicación, identidad, bibliotecas y las áreas académicas. ¿Y qué no queremos, por ejemplo, en las bibliotecas? Por ejemplo, me decían, ¿por qué no pones en la biblioteca un laboratorio, un makerspace? Y yo les dije, no quiero un makerspace en la biblioteca. Ya tenemos un laboratorio de innovación en el campus, pero la dinámica de ese makerspace con su fresadora y sus impresoras de 3D y todo lo que funciona, contamina auditivamente el espacio de biblioteca. No se van a poder concentrar, no van a poder dialogar los estudiantes en los espacios de colaboración. Los laboratorios y talleres van en otro lado. En la biblioteca no van ese tipo de laboratorios. También dijimos, no queremos una cafetería que tiene una dinámica per se. Sí vamos a tener concesiones de alimentos, que es diferente. Oye, pues a un estudiante se le antojó un café, un jugo, un sándwichito. Está bien, necesita alimentarse, ¿verdad? Y seguir estudiando para los exámenes, pero es muy diferente a tener una cafetería donde hay guisos y hay olores y hay una contaminación de una cafetería, ¿verdad? Es muy diferente. Entonces, una cafetería no, pero sí una concesión de alimentos. Y tenemos en la biblioteca, por ejemplo, tenemos un Starbucks y tenemos un Tim Hortons en diferentes ubicaciones de la biblioteca para que el estudiante pueda acudir a comerse una galletita, un cafecito y seguir estudiando. Entonces, declaramos esto porque también nos decían, es que en la biblioteca necesitamos poner a los grupos estudiantiles. Nosotros dijimos, los grupos estudiantiles no van en biblioteca, van en otro lugar del campus. Todo esto como normativa. Entonces, trabajamos mucho en esos temas de innovación que no se ven hasta que ya se empiezan a desplegar los proyectos, hasta que ya se van requiriendo las infraestructuras y todo lo demás. Entonces, por ejemplo, para una nueva biblioteca que se vaya a crear en el Tecnológico de Monterrey, ya tenemos dos marcos de referencia. Tenemos el documento normativo, que es lineamientos de gestión y desarrollo de la biblioteca, y el estándar de identidad. De ahí podamos seguir trabajando. Pero antes no existía nada de eso. Entonces, son de las cosas que no se ven, pero que son necesarias para sentar las bases de una transformación. También nos preguntaban, bueno,
La biblioteca la tenemos en el campus como un requisito para las acreditadoras o además porque el estudiante pensaría que necesita la biblioteca. Yo no pienso que la biblioteca va a desaparecer jamás. La biblioteca es una esencia, yo le digo, es el corazón del campus, es el corazón de la universidad, de donde fluye la sangre para todas las partes del cuerpo de la universidad. Desde la biblioteca entregamos información para los estudiantes, para los planes de estudio, para los profesores, para la cátedra y la enseñanza, para la investigación, para los administrativos, para sus proyectos, para que sustenten con argumentos sólidos sus proyectos de transformación. La biblioteca provee todo ese estímulo de información. Si no es quién, no va a ser Google. Entonces necesitamos asegurarnos que la biblioteca es el mejor aliado de la universidad en el corazón del campus. Y nos preguntamos cuáles serían los drivers, los argumentos que llamarían al estudiante a la biblioteca. Por default, tenemos que los estudiantes acuden a la biblioteca por la bibliografía. Mi profesor me pidió el libro de texto y yo sé que está en biblioteca, acudo a la biblioteca por el libro de texto. Ese, pues sabemos, es un argumento sólido, ¿verdad? Aquí lo tenemos. Pero también el estudiante tiene otras actividades académicas. En el TEC de Monterrey, les decía, trabajamos el aprendizaje basado en retos, proyectos, trabajo con empresas. Entonces el estudiante necesita información para resolver esos retos, necesita información para resolver esos proyectos. Estamos motivando a los estudiantes para que sean emprendedores. Necesitan información de estudios de mercado para poder emprender cosas. Entonces, también nos deben de estar buscando por este tipo de necesidades. También el TEC está trabajando competencias, basado en competencias. ¿De qué manera la biblioteca contribuye en el desarrollo de esas competencias transversales en el perfil de egreso de los estudiantes? Platicaba también con los compañeros, desafortunadamente en el perfil de egreso no está la competencia Information Literacy, no está alfabetización informacional. Y es necesaria. Nos la exigen nuestras acreditaciones. Entonces, ¿cómo hacemos la conexión? ¿Cómo ayudamos a, por ejemplo, sabemos que se conecta con pensamiento crítico, sabemos que se conecta con cultura digital, sabemos que se conecta con razonamiento para la complejidad, y esas sí son competencias que están declaradas en el perfil de egreso del estudiante. Entonces, eso es lo que estamos haciendo en biblioteca también, evidenciando cómo desde la biblioteca estamos contribuyendo en el perfil de egreso de los estudiantes en las competencias que están declaradas, aunque no esté declarado Information Literacy. ¿Va? También le decía los espacios. Claro, la biblioteca, los espacios, comúnmente cuando hablamos de biblioteca esperamos lugares de estudio, de lectura, de trabajo colaborativo, pero la biblioteca es más que un edificio. La biblioteca provee servicios distintos. Y la biblioteca también debe de ver al estudiante más allá de un estudiante. Es una persona que necesita desarrollarse integralmente como líder, como emprendedor. Entonces estamos hablando que el estudiante debe de florecer y debemos de proveerle recursos de información que no necesariamente son libros de texto, como Cálculo 1 o Álgebra de Baldor, ¿no? También necesita otro tipo de literatura y material recreativo, ¿por qué no? Lectura como Padre Rico, Padre Pobre, o inteligencia emocional, o mucho material que le va a ayudar a desarrollar soft skills y desarrollarse como persona. Literatura de bienestar, de nutrición, ¿por qué no? Todo eso lo necesita el estudiante como persona para estar bien. Entonces eso también impacta en el desarrollo de las colecciones. Todo esto lo declaramos y en la parte de abajo es una forma en como yo lo explico también a mis directivos, pues primero escuchamos las necesidades académicas, escuchamos los grupos estudiantiles, se llama LIFE, Grupos Estudiantiles del TEC de Monterrey, y con esa vinculación académica nosotros estamos buscando detonar experiencias de aprendizaje digital que pongan en valor los recursos de información, no al revés. No es
empujo los recursos de información y luego diseño la actividad. No. Estamos buscando primero diseñar una actividad que ayude a poner en valor el recurso de información. Y entonces eso nos ayuda a detonar algo que nosotros estamos detonando aquí como recursos de información multiformato. En la jornada de innovación platiqué un poco de lo que son los recursos multiformato. Nuestros estudiantes aprenden no solo leyendo. También vimos durante la pandemia que nuestros estudiantes aprendían viendo video, mucho video, en YouTube, canales de video. Nuestros profesores crean sus propios canales de video para explicar conceptos de cálculo, álgebra, física, enseñanza de las ciencias. Entonces, ¿por qué la biblioteca no provee video? Debemos de empezar a proveer algunas colecciones de video. O, por ejemplo, recursos como realidad virtual, que es un poco del caso que voy a hablar de cómo lo estamos implementando en el Tecnológico de Monterrey. Toda transformación digital requiere que primero se transforme la persona. Y eso lo hicimos en la biblioteca. Yo cuando llegué en el 2018 a la biblioteca, identifiqué más de 80 definiciones de puestos tipo de biblioteca, perfiles. Significaba que el bibliotecario catalogador que tenía en Guadalajara, yo no podía decir que hacía lo mismo que el bibliotecario catalogador que estaba en Monterrey o en Chihuahua, porque cada campus había definido su propio perfil de bibliotecario. No había una homologación de perfiles. Además de que las necesidades que necesitábamos en el tecnológico hacia el nuevo modelo educativo, pues se requerían desarrollar nuevas habilidades. Entonces, identificamos del lado izquierdo, estoy simplificando muchísimo las principales tareas que normalmente hace un bibliotecario, por ejemplo, en desarrollo de colecciones, como es el proceso de adquisiciones, ¿verdad? Adquisición de bibliografía o adquisición y suscripción de bases de datos. Descubre y evalúa editoriales, ¿verdad? Es el experto que conoce los recursos que traen los proveedores editoriales o los agregadores y consulta a los profesores sobre sus necesidades de información. Normalmente este perfil hace actividades como ferias de libro, invita a los proveedores para que pongan libros a muestra y llegan los profesores y piden los libros que necesitan y se compran. Y se miden los recursos, o hay una volumetría y una medición en base a colecciones. Tantos millones de volúmenes o tantos miles de volúmenes de bibliografía. Luego, el bibliotecario de catalogación clasifica los recursos pues siguiendo reglas, lo mencionaban Andrés, ¿verdad? Mark I o DIWI o RDA, y pues son normas como se deben de clasificar los recursos. Y este bibliotecario genera reportes de consumo de información, se generan los queries y puede estar incluso apartado en un cuartito catalogando sin necesidad de estar frente al usuario. Y luego tenemos el bibliotecario referencista, bibliotecario instructor, el bibliotecario que da capacitación a profesores y pues recibe al usuario y le ofrece esta asesoría bajo pedido, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos nosotros pensando en el perfil de biblioteca? De un rol pasivo, ¿cómo nos movemos a un rol más activo, más proactivo? Y entonces, en el primer caso del bibliotecario de desarrollo de colecciones, empujamos bibliotecario curador de contenidos, bibliotecario que desarrolle inteligencia de contenidos, bibliotecario que no se espera a lo que le pide el profesor, bibliotecario que identifica tendencias en el mercado y regresa a la academia y le muestra los contenidos más ricos que hay para su facultad. Entonces, de aquí empezamos a definir este perfil, va a desarrollar esta inteligencia de contenidos, pero además de medir las colecciones, vamos a empezar a medir algo muy importante, la experiencia del usuario. Vamos a medir la experiencia del estudiante. Vamos a medir qué tanto se están aprovechando los recursos en los planes de estudio, por profesor, por estudiante. Gracias. Entonces, trabajamos en este tema. Curador de datos, bibliotecario, ¿han escuchado Data Librarian?
analítica de datos y cómo debemos de empezar a analizar los datos para poder predecir, por ejemplo, compras de colecciones o otro tipo de consumo. Inteligencia de datos y bibliotecario, curador de formación, bibliotecario pedagogo, teacher librarian en inglés. ¿De qué manera el bibliotecario se convierte más en un formador de experiencias de aprendizaje y no tanto en un bibliotecario que explica cómo se usa una base de datos? ¿Va? Entonces, eso lo hicimos en agosto del 2021. Le cambiamos el perfil a 200 bibliotecarios. De tener 80 perfiles, más o menos, nos quedamos con 6 perfiles, muy claros, con avenidas fortalecidas, robustecidas. Aquí hay muchos ejemplos. Yo recuerdo que el bibliotecario referencista tenía el bibliotecario que daba capacitación e instrucción, pero que no daba referencia porque pues, le toca al referencista. Y el referencista no daba instrucción porque no tenía las habilidades de oratoria, de comunicación, de dar capacitación. Entonces se integraron perfiles. Me voy a ir un poco más rápido. Desarrollamos un plan ad hoc de desarrollo de habilidades, trabajando lo que se espera de cultura institucional, qué es la biblioteca, soft skills, herramientas, avenidas de especialización y liderazgo. Bibliotecarios responsables de una biblioteca se tienen que creer que son líderes, tienen que tomar decisiones. Y yo tenía un problema porque muchos de mis líderes no tomaban decisiones. Entonces necesitaba ayudarles a desarrollar su liderazgo. Entonces trabajamos mucho estos temas de liderazgo, además de que el TEC se está moviendo hacia la internacionalización al 2025 y necesitaba que el personal de biblioteca que da atención al usuario pueda dar capacitación en inglés y asesoría y referencia en inglés. Entonces empezamos a trabajar un plan ad hoc de desarrollo del idioma, en conjunto con el plan de desarrollo de habilidades. Implementamos insignias para que a medida que vayas desarrollando ciertos módulos o ciertas actividades, se vayan desbloqueando esas medallitas, esas insignias de avance, de desarrollo, para sentimiento de logro y de formación y de desarrollo profesional. Ayer mencionaba que nos estamos moviendo en el desarrollo de colecciones y nos queremos ver hacia el 2025. Vamos a reducir las colecciones hasta en un 30%, las colecciones impresas, y vamos a crecer las colecciones digitales hasta en un 60%. Durante la pandemia no compramos material impreso. Todos nos fuimos hacia digital. Antes de la pandemia, la declaración de bibliografía era del 30% digital, 70% impreso. Hoy día es 70% digital, 30% impreso. Trabajamos el tema de estilos de aprendizaje y cómo se conectan los recursos de información a las preferencias de consumo de información de los estudiantes. Me voy a ir acá rápido para poder tocar el tema de Zona VR. Implementamos en los recintos, en los espacios educativos de biblioteca, estaciones de trabajo de realidad virtual. Hicimos una curaduría de aplicaciones de realidad virtual. Tenemos más de 100 aplicaciones de realidad virtual identificadas, en donde empezamos a ver, en función de las escuelas, me voy a brincar, estos son tipos de actividades que se están desarrollando en el espacio de realidad virtual: exploración por curiosidad, diseño de actividades específicas de realidad virtual por actividad, o acuden en grupo a la biblioteca a tener una experiencia de realidad virtual. Aquí hay algunas fotografías de cómo los estudiantes están usando la realidad virtual, pero esta es a la que quería llegar porque me quedan poquitos minutos, si no es que ya me pasé un poco. La catalogación de las aplicaciones de realidad virtual las tenemos identificadas por escuela, por disciplina, por área de conocimiento. La sorpresa es que todas estas aplicaciones no las entregan las editoriales tradicionales. Las tuvimos que buscar en proveedores diferentes que se dedicaban al gaming o a la tecnología, pero que nosotros, al tener la necesidad de este tipo de recursos, pues fuimos a buscarlos. Y entonces tenemos aplicaciones para el área de salud, en donde el estudiante con lentes Oculus puede hacer una cirugía en realidad virtual o puede hacer una autopsia.
O el de mecánica puede ver un motor y puede diseccionar el motor y cómo se conectan las cosas con realidad virtual. Entonces, este tipo de experiencias son las que estamos conectando en la biblioteca. Les decía que son 46 recintos los que estamos administrando en el TEC. 11 campus de profesional ya tienen este espacio y este año creamos 5 más en preparatoria. Y vamos creciendo cada vez más este tipo de experiencias de realidad virtual. Los mismos que usamos en profesional, lentes Oculus. En cuanto al contenido, sí, tenemos, les digo, 100 aplicaciones identificadas y estas 100 aplicaciones más o menos como unas 30 y catalogadas por área de disciplina y por uso que pueden aplicar a preparatoria para la enseñanza de la física, de la ciencia, etcétera. Pero eso fue algo nuevo que tuvimos que trabajar desde la biblioteca, desde cómo se deberían de catalogar estos recursos y cómo los deberíamos de acercar a la academia. No lo hicimos solos. En el TEC hay otras áreas que nos han ayudado mucho, por ejemplo, en el tema de realidad virtual, hay un laboratorio de tecnologías emergentes, se llama MOSLA, y este laboratorio de tecnologías emergentes nos ayudaron a diseñar el modelo de operación, a seleccionar la tecnología, a crear la guía mecánica de cómo se tenían que colocar las pantallas y definir los espacios, porque al ponerse lentes, el estudiante va a estar caminando y se puede tropezar con alguien más. Muchas cosas que se tuvieron que cuidar para diseñar el espacio y eso nos ayudó a hacerlo el laboratorio de tecnologías emergentes. Y para llegar a la academia, lo estamos haciendo a través del Centro de Desarrollo Docente para la Innovación Educativa, CEDIE. Los centros de desarrollo docente, hay un centro en cada campus y es la ventanilla única de atención al profesor. Entonces, si nosotros queremos llegar al profesor, lo hacemos a través de este Centro de Desarrollo Docente, en donde el Centro de Desarrollo Docente tiene expertos en diseño instruccional, en pedagogía, y le ayudan a los profesores a diseñar experiencias de aprendizaje digital usando este tipo de aplicaciones. Los equipos, el equipo de biblioteca que estaba recibiendo el servicio se tuvo que capacitar y desarrollar nuevas habilidades en el uso de realidad virtual y de identificar este tipo de aplicaciones. Lo hicimos en coordinación del Laboratorio de Tecnologías Emergentes y del centro docente, porque hay muchas aplicaciones en el mercado y habría que identificar esas aplicaciones, cuáles eran idóneas para las estaciones de trabajo que estábamos instalando y cuáles hacían sentido para la docencia. Entonces, ahí trabajamos mucho en equipo, en esas 3 áreas. Vi que levantó la mano, perdón. Muchas de estas aplicaciones son sin costo y algunas otras sí son con costo. Entonces sí, hay de los dos. Hay aplicaciones de acceso libre, open source, y hay otras aplicaciones que sí tienen costo y licencia. Y en esto nos apoya este laboratorio de tecnologías emergentes. Y la última diapositiva que la mostré también el día de ayer es un tipo especie de mantra que también estamos tratando de manejar, es la biblioteca académica o nosotros como biblioteca podemos proveer muchas cosas, podemos detonar el cambio, pero no se trata de lo que tenemos en las bibliotecas per se, no se tratan de los libros o los recursos de información, es del valor que le damos a la experiencia del estudiante en el viaje hacia la biblioteca y cómo el estudiante percibe que la biblioteca realmente es un aliado en su éxito académico. Entonces, esto es lo que estamos trabajando en estos últimos años. Perdón, es mucha la información que trato de comprimir, pero quería platicarles un poco de algunas de las experiencias que hemos hecho de transformación y todavía nos falta mucho por hacer. Muchas gracias. No sé si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta más. Ya parece que sí.
Sí, una pregunta. Teniendo en cuenta lo primero que dijiste cuando empezaste la charla, que estás utilizando el menor presupuesto en los últimos 8 años, y teniendo en cuenta una de las últimas cosas que dijiste, que es esto del 70-30, la relación entre lo digital y lo del papel, me gustaría saber cuántas de esas adquisiciones de material en digital es a perpetuidad. No tengo el porcentaje de cuánto es a perpetuidad. Cuando nosotros suscribimos bases de datos y hacemos adquisición de colecciones digitales, lo primero que buscamos es a perpetuidad, pero no todos los proveedores lo manejan. Entonces muchos proveedores manejan multiusuario, monousuario, individual. Entonces nosotros como biblioteca tenemos que diseñar una estrategia para etiquetar esa compra con respecto al plan de estudio y ver la vigencia de ese contenido con respecto al plan de estudio. Entonces, si el plan de estudio va a durar 5 años, pues nos aseguramos que ese contenido tenga esa vigencia al menos para que se pueda aprovechar de la mejor manera. Claro, porque si vinculamos las dos cosas, está en riesgo la biblioteca. Correcto. Gracias. ¿Qué tal? Quería preguntarte sobre las transformaciones que hicieron en la biblioteca, por ahí especialmente los servicios a los usuarios, si esas transformaciones se realizaron, como decimos acá en Argentina, de una, o si, por ejemplo, utilizaron prototipos, fueron probando y evaluando, y en la medida en que registraban las necesidades de los usuarios y cómo estas se adaptaban o no a los cambios que ustedes creían que eran necesarios, podían hacer ajustes. Sí, depende del proyecto de transformación. Por ejemplo, la transformación de perfiles nos tomó 2 años. Trabajar junto con el área de talento y experiencia, nosotros los recursos humanos, para, igual que a Andrés, convencerlos de que era necesario un cambio en la institución, en los perfiles, en la homologación, y empezamos a justificar y detonar muy claramente lo que iba a impactar y lo que esperábamos de ese enriquecimiento de funciones de perfiles. Pero hay proyectos como el de realidad virtual, en donde este laboratorio, primero en pequeño, donde se puede equivocar en el corto plazo y hacer correcciones muy rápido, se hicieron prototipos de las estaciones hasta que se generó el modelo de operación idóneo que se iba a escalar a las bibliotecas. Pero primero sandbox en prueba, pequeño, y luego ya despliegue en biblioteca. Pero depende del proyecto, hay que minimizar el daño de impacto al estudiante. Muchas gracias. Buenas tardes.